Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a este seminario del programa de investigación en cambio climático. ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? Estamos en nuestra tercera sesión del módulo 46, en el que hemos estado revisando cuál es la investigación, qué tipo de investigaciones se hacen sobre el cambio climático en el Laboratorio Nacional sobre Atmósfera y Clima, en el cual, como han venido viendo en las otras sesiones, hay varias universidades asociadas. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Diana María Mesa Figueroa de la Universidad de Sonora, quien nos va a presentar la ponencia Material particulado, gases de efecto invernadero y contaminantes de vida corta en Hermosillo, Sonora. Voy a leer una breve semblanza de la doctora. La doctora Diana María Mesa es geóloga por la Universidad de Sonora y obtuvo los grados de maestra y doctora en geoquímica por la Universidad de Arizona. Sus líneas de investigación se enfocan en la identificación de fuentes, transporte y movilidad de contaminantes asociados al polvo en zonas áridas, así como en la relación entre geología, ambiente y salud. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y se desempeña como profesora investigadora titular C en el Departamento de Geología de la Universidad de Sonora. Es fundadora también del Centro Binacional Dean Carter en Toxicología y Ciencias Ambientales de la Universidad de Arizona, del Laboratorio Nacional de Mineralogía y Geoquímica y del Grupo Regional Emergente Geología, Ambiente y Salud. Su trabajo ha contribuido al desarrollo de investigaciones interdisciplinarias sobre contaminación ambiental, geoquímica y salud pública. Entonces, pues sin más, nuevamente, doctora Diana, te doy las gracias por haber aceptado esta invitación y te cedo la palabra. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias al Laboratorio Nacional de Atmósfera y Clima y gracias a todas las personas que están conectadas en este momento. Particularmente gracias por darme la oportunidad de presentar un poco del trabajo que se está haciendo en Sonora sobre los contaminantes atmosféricos, algunos gases de efecto invernadero y que sabemos de contaminantes climáticos de vida corta en Hermosillo. Es un trabajo multidisciplinar, es un trabajo interdisciplinar y que involucra a muchas instituciones, no solo la Universidad de Sonora, tenemos también participación muy importante de la Universidad Estatal de Sonora y de el Instituto de Geofísica y el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Obviamente todo en lo que es la sombrilla del Laboratorio Nacional de Atmósfera y Clima del que me voy a referir en los siguientes minutos. Antes de todo, creo que es importante dar un contexto, porque cuando uno piensa en Hermosillo, se nos viene a la mente una ciudad de provincia de menos de 1 millón de habitantes, que posiblemente no enfrente los retos ambientales de una ciudad como lo es la Ciudad de México. Sin embargo, una vez que yo presente el contexto, quizás quede más claro por qué Hermosillo es un laboratorio natural interesante para este tipo de estudios. Entonces voy a platicarles del contexto de la ciudad y los contaminantes que están presentes en el aire. Es muy importante también que para poder presentar soluciones realicemos alianzas con los tomadores de decisiones, alianzas interinstitucionales, también tenemos alianzas con la comunidad a través de programas de ciencia ciudadana, que es de lo que también les voy a platicar, y qué papel juega el ANCAC o el Laboratorio Nacional en esto. Vamos a presentar los resultados de mediciones en Hermosillo para identificar fuentes puntuales y fuentes difusas y también qué tipo de contaminantes prioritarios hemos detectado en la ciudad para finalmente presentar las conclusiones. Esto es una vista de la ciudad de Hermosillo para los que no lo conocen. Entonces, en términos del contexto, lo primero que pueden ustedes observar en esta imagen es que la ciudad de Hermosillo ha crecido de manera horizontal, se ha extendido y esto obedece a un modelo de ciudad que favorece el uso del vehículo por encima de lo que es la movilidad peatonal o el transporte público. Y eso ha contribuido al deterioro de la calidad del aire, según lo que vamos a explicar en las siguientes diapositivas. Dentro del contexto, Hermosillo es una ciudad de menos de 1 millón de habitantes que se localiza en el desierto de Sonora, Arizona,
tiene un parque vehicular registrado de cerca de 700,000 vehículos. No estoy tomando en cuenta los vehículos importados que carecen de registro. Por lo tanto, esta cifra puede ser casi equivalente al número de habitantes. La razón de esta cantidad anómala de vehículos es que Hermosillo ha sufrido este crecimiento horizontal, lo que ha provocado un sellado de la cubierta de la superficie urbana. Hemos perdido áreas verdes. Además, estamos reduciendo la capacidad de infiltrar agua hacia el acuífero, mientras continuamos una extracción del mismo acuífero para poder sostener las áreas agrícolas, lo que nos ha llevado a una crisis hídrica que ya tiene varios años en la zona. El cambio climático global también ha intensificado los procesos de erosión, y si a esto sumamos las actividades humanas, sobre todo en la zona agrícola que está adyacente a la ciudad de Hermosillo, bueno, eso nos da como la tormenta perfecta para poder afectar la calidad del aire en la ciudad. Es muy importante que conozcamos en el contexto por qué la ciudad se desarrolló así. En los 40 a los 70, principalmente los 70, cuando inicia la Revolución Verde en México, tenemos un proyecto que busca la hibridación del maíz y el trigo en zonas áridas. Se convierte Sonora en el granero de México a partir del establecimiento de una agricultura intensiva que promovió Norman Borlaug. Esta agricultura intensiva favorece el uso de plaguicidas y fertilizantes a gran escala, lo cual eventualmente llegó a generar una situación de degradación del suelo por las prácticas de arado, la extracción de agua en grandes cantidades, y también eso provocó una intrusión salina, de la cual les voy a platicar ahorita a continuación. Sin embargo, en los 90, cuando se da el inicio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tenemos una reconversión agrícola y abandonamos los cultivos de maíz, trigo, harinero y de algodón para pasar al cultivo de trigo cristalino para generar pasta, la uva de mesa y las hortalizas. Todo en un contexto donde la gobernanza es regida por el consumidor en mercado extranjero. O sea, estamos hablando de que casi todos los productos de la costa de Hermosillo, 70% son productos de exportación. Estos productos, que muchos son frutos y hortalizas, requieren todavía más agua para poderse producir. Y bueno, ahí tienen una imagen de cultivo de uva, y el suelo, bueno, lo pueden observar. Para que se den una idea de la extracción del agua en esta zona, todos los puntos verdes que están observando son pozos de extracción de agua. Esta es la ciudad de Hermosillo, todo está en la zona agrícola, y justamente por esa extracción indiscriminada a lo largo de décadas, ocurre un abatimiento del acuífero y una intrusión salina. Esta intrusión salina provoca el abandono de campos agrícolas, que además son justamente los campos agrícolas iniciales, cuando se utilizaba plaguicidas que actualmente están prohibidos, como el DDT. Este abandono de campos agrícolas nos lleva a un pasivo ambiental que no tiene cubierta vegetal y que a la vez son reservorios de contaminantes históricos y emisores de polvo, que va este material particulado hacia la ciudad de Hermosillo. Entonces, los procesos de erosión eólica que son intensificados en el contexto del cambio climático global, además están generando un transporte de estos contaminantes que ya están prohibidos, pero que forman parte de estos pasivos ambientales, estas fuentes emisoras de polvo que están afectando la ciudad actualmente. Un ejemplo de lo que estoy platicando es estas dos imágenes. Aquí tenemos un campo activo y tenemos campos abandonados sin cubierta vegetal. Pueden ver que son suelos con arenas finas, limos, arcillas, que son materiales muy finos, que son fácilmente suspendidos por el viento y transportados hacia la zona urbana. Este tipo de suelo, esta degradación, se da por la falta de rotación de los cultivos, por las prácticas de arado y por el uso intensivo de fertilizantes que eventualmente provocan esta degradación. ¿Cómo se transporta este material? Bueno, tenemos que depende del tamaño de partícula,
puede el material ser transportado por rodamiento, por saltación, si la partícula está entre 700 y 500 micras de diámetro. Puede también ocurrir una suspensión a corto plazo, si la partícula está entre 20 y 70 micras, o también puede haber una incorporación de esta partícula a la atmósfera, sobre todo las partículas menores a 20 micras, dependiendo de las condiciones del viento. Esto también puede permanecer más tiempo en suspensión y viajar a zonas más sensibles. Por esta razón, nosotros hemos trabajado muchísimo con esta fracción menor a 20 micras, la PM10, la PM2.5, hasta partículas nanométricas. Entonces, algo que también hemos estado midiendo en la ciudad para poder entender esta problemática es la erosión. Utilizamos este tipo de colectores que se llaman Big Spring Number 8. Son colectores que se utilizan mucho en la agricultura. Es una caja colectora con una veleta en el otro extremo, y esto hace que el material, la caja colectora, se mueva con la dirección del viento, colecta el material y podemos estimar la erosión en toneladas por hectárea por año. Lo que ven aquí, esta es la ciudad de Hermosillo, esta es la costa de Hermosillo, la costa agrícola. Lo que vemos aquí es que cada cuadrito negro es un colector. Hicimos una interpolación de lo que es el material que es transportado y encontramos una dirección preferencial de la erosión, del ingreso de la pluma a la ciudad. Y obviamente este material trae polvo del desierto, polvo mineral, pero también trae contaminantes como plaguicidas, como fertilizantes y metales. Para entender también cómo estos contaminantes pueden afectar a la ciudad o permanecer también más tiempo en suspensión en la ciudad, es importante revisar que el crecimiento urbano ha provocado una pérdida de la cubierta verde. Esta imagen es un mapa con un índice normalizado de vegetación, un NDVI. Básicamente lo que les dice es que cuando el índice es es inferior a 0.3, el color es blanco. Cuando es superior a 0.3, adquiere una tonalidad verde y les indica la vegetación, el estado de vegetación en la ciudad. Lo que pueden observar aquí es que prácticamente la ciudad no tiene vegetación, hay muy pocas áreas verdes, y esto tiene repercusiones en la temperatura superficial y en las islas de calor. Al ser una superficie sellada por pavimento, por concreto, una superficie impermeable, el calor no se disipa. Por lo tanto, ya no tenemos islas de calor, casi toda la ciudad es una sola isla de calor. Podríamos hablar más de islas de frío que de islas de calor. Aquí está el mapa. Para que tengan una idea, el color rojo más oscuro representa 51 grados Celsius. Entonces tenemos un problema muy serio de aumento de la temperatura de la zona urbana y problemas también de golpes de calor, que la ciudadanía se ve afectada por esta situación. Por lo tanto, estos son problemas que tienen que abordarse desde múltiples aristas, ¿no? Incluyendo a la ciudadanía. ¿Cuáles son las implicaciones en la salud de una mala calidad del aire y también de la temperatura? Bueno, el problema de la falta de calidad del aire es que causa muertes prematuras cada año. La Organización Mundial de la Salud ha estimado 7 millones de muertes prematuras al año, además de otras afectaciones a la salud, y se estima que cerca del 99% de la población global está expuesta al aire contaminado. De todos los contaminantes, actualmente los de mayor preocupación, además de algunos gases, en términos de material particulado, es la PM2.5 y las partículas ultrafinas o nanopartículas. Existe evidencia, por ejemplo, de nanopartículas en el cerebro de pacientes en Ciudad de México que son de origen antrópico, son partículas de hierro de producto de combustión. Por lo tanto, es un tema que nos interesa también como Laboratorio Nacional empezar bueno, ya tenemos algo investigado y bueno, es un tema importante, ¿no? Para la salud. Otro aspecto que estudiamos en Sonora es el tamaño de la partícula y la morfología de la partícula. ¿Por qué? Porque la capacidad de ingreso al sistema respiratorio y el depósito de estas partículas tiene mucha relación con su tamaño. Se estima que 40% de las partículas que inhalamos se quedan en el tracto respiratorio,
que los macrófagos alveolares van a tratar de remover ese material particulado inhalado y en ese proceso van a generar respuestas inflamatorias sistémicas. Esto puede generar condiciones de salud precursoras de otras enfermedades emergentes, como la tuberculosis, coccidiomicosis y enfermedades de tipo neumoconiosis o fibrosis. El material también puede ser bioaccesible. ¿Qué quiere decir? Que puede ser disuelto a nivel del macrófago alveolar y el contaminante puede ser liberado a torrente sanguíneo. En el laboratorio también realizamos pruebas de bioaccesibilidad pulmonar de material particulado. Y por último, la forma de las partículas pueden afectar el proceso de fagocitosis. Si las partículas son esféricas o de combustión, la internalización en el macrófago alveolar es más eficiente, es más fácil. Si las partículas son angulares o tienen forma de fibras, la fagocitosis es más lenta o se inhibe, por lo cual ocurre un daño al sistema de defensa, que es el sistema inmunológico. En este contexto, esta complejidad que vive la ciudad, es importante que para poder encontrar soluciones tengamos estas alianzas con los tomadores de decisión, pero además que la ciudadanía esté informada para generar comunidades empoderadas, resilientes, y sobre eso hemos estado trabajando. El papel de la RUOA, de la Red Universitaria de Observatorios Atmosféricos, en este contexto ha sido clave, ha sido determinante para poder transitar al estado actual que está la ciudad y cómo tenemos esta participación de la población, porque no podemos mejorar lo que no se mide. Entonces, el observatorio ha permitido generar datos sumamente importantes para comunicación de riesgo y prevención del riesgo en la comunidad. Y el ANCAC justamente juega un papel esencial en la coordinación de todos estos esfuerzos y en la búsqueda de las soluciones adecuadas para la población. ¿Qué tenemos en el Observatorio Atmosférico en Hermosillo de la RUA UNAM? Bueno, está localizado en la parte central de la ciudad. Este es el campus de la Universidad de Sonora. Hay un edificio que hospeda al Instituto de Geología, su estación regional del noroeste de la UNAM, y justamente en la azotea de ese edificio están localizados los equipos del observatorio. También, además de los equipos fijos que están aquí, que se muestran aquí, ahorita los voy a enlistar, que miden estos contaminantes que estoy señalando. Tenemos también un sistema de sensores que pueden colocarse en autos, pueden colocarse en drones y también tenemos los drones, obviamente, y también tenemos sensores de bajo costo de tipo Airbeam y Aeroqual que hemos estado utilizando para poder trabajar el tema de la ciencia ciudadana. Estos sensores no los estamos usando para sustituir programas de medición de calidad del aire. Lo que concluimos respecto a la calidad del aire se basa en la información de la estación fija. Sin embargo, voy a explicar a lo largo de esta plática cómo el uso de sensores nos ha permitido el acercamiento a la población, la toma de decisiones y además es un buen canal de comunicación con los tomadores de decisión. Los equipos que están instalados en la estación de la RUOA, del observatorio, son estos que están enlistados aquí. Y quiero señalar, en esta tabla lo que quiero señalar es la importancia del trabajo colaborativo. Nosotros hace tiempo tuvimos un proyecto de la CECITI y como ejemplo les quiero platicar que nos habían dado un financiamiento para adquirir equipos de medición. Sin embargo, nos pareció más adecuado acercarnos al Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático para más bien saber cómo nosotros podíamos complementar lo que ellos tenían y no duplicar equipo. Eso permite optimizar el recurso financiero y al final del día podemos mejorar nuestro trabajo de investigación. A partir de esas pláticas que tuvimos en su momento, primero con el doctor Grutter y después con el doctor Ladino, y bueno, y ahora con la maestra Maru, lo que hemos hecho es tomar decisiones conjuntas para poder complementar esta red de medición. En este contexto, adquirimos un extinciómetro fotoacústico PAX para medir carbono negro. Eso es un tema que no manejamos directamente en Sonora, pero hay expertos en el Instituto en Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático
y justamente ellos utilizan esta información. Nosotros nos encargamos del mantenimiento de los equipos y a la vez nosotros que trabajamos con el tema de partículas podemos acceder a las mediciones del observatorio con los equipos que miden partículas. También se instala una torre telescópica y justamente de esta manera hemos hecho sinergias que nos permiten mantener la red. Es muy complicado en términos de búsqueda de recurso económico el mantenimiento de equipos caros. Creo que ese es el reto en las mediciones en tema de calidad del aire y contaminantes asociados al cambio climático global. Que justamente el problema no es solo adquirir el equipo, sino cómo lo mantienes y aseguras que continúe la medición. Dentro de los gases de efecto invernadero que se están midiendo actualmente en Hermosillo, puedo decir que resaltar el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el ozono, el metano no se está midiendo ahorita. En el caso de los contaminantes climáticos de vida corta, se está midiendo carbono negro, se está midiendo ozono. No se está midiendo hidrofluorocarbonos ni metano. Lo que sí tenemos también un avance importante es en la medición y la caracterización del material particulado. Obviamente lo que está regulado es lo que está en el recuadro rojo, que es la PM10 y la PM2.5. Sin embargo, nosotros hemos transitado a estudiar las partículas ultrafinas o nanopartículas, no solo me refiero a términos de la medición de cuántas nanopartículas hay en el ambiente, sino verdaderamente extraerlas y caracterizarlas para saber qué tipo de partículas son y a las que estamos expuestos. En el tema de los sensores y la colaboración con el gobierno y la ciudadanía, hemos realizado convenios de colaboración con la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático y se ha generado programas de medición con sensores, que se conoce como el programa REMA, y recorridos con autobuses eléctricos por la ciudad que se hacen semanalmente. Y esto también ha llevado a la creación por primera vez en la ciudad del Comité de Calidad del Aire del municipio, que se reúne cada cierto tiempo con el presidente municipal y lo asesoramos para la toma de decisiones en tema de medio ambiente y calidad del aire. Y participamos 3 integrantes del ANCAC en este comité. Por otro lado, también hemos establecido alianzas con la Procuraduría Ambiental del Gobierno del Estado de Sonora, sobre todo en temas de inspección y vigilancia, de tal forma que la infraestructura del ANCAC funciona también para apoyarlos en su tarea de inspección, vigilancia y mejora de la calidad del aire. Adicionalmente, también participo en este caso, estamos la doctora Angulo y yo, en lo que es el sistema de vigilancia epidemiológica y de la Secretaría de Salud. Justamente estamos trabajando en la transferencia de las bases de datos para el sector salud para que se tenga una idea más clara de la exposición a contaminantes ambientales y las enfermedades asociadas. ¿Qué medimos con los sensores? Todos estos contaminantes que ven enlistados: humedad, temperatura, dióxido de azufre, monóxido de carbono, ozono más nitrógeno, que nos permite evaluar el tema de las fuentes de emisión de tráfico, particulado desde la PM1 a la PM10, flamables, etcétera. Dentro del trabajo ya, digamos, logros que se tienen a la fecha, se tiene un trabajo muy cercano con el Ayuntamiento de Hermosillo a través del Comité de Calidad del Aire. Tenemos proyectos para disminuir las islas de calor. Se ha transitado hacia vehículos eléctricos en las patrullas y en los camiones para los estudiantes. Y además realizamos recorridos en los camiones eléctricos con los sensores para poder evaluar estos contaminantes. Estos no sustituyen un programa ProAire, pero sí permiten tomar decisiones al ayuntamiento. Este mapa, que muestra un recorrido, por ejemplo, ven que hay zonas donde evidentemente hay emisiones puntuales. Si en los recorridos se está repitiendo esta anomalía en esas zonas, lo que hace el ayuntamiento es una inspección, pero una inspección obviamente ya en una cierta área geográfica, y se trabaja con los emisores para poder reducir esas emisiones. Algo que notaron en el ayuntamiento, que también lo doy como un ejemplo interesante, es que cuando llovía en la ciudad, me decía la directora de la Agencia de Cambio Climático, que se dio cuenta que cuando llovía en la ciudad había ciertos puntos de la ciudad que emitían o tenían valores anómalos de PM2.5 y PM10.
y se dieron cuenta que eran zonas de depósito de sedimentos lavados de la ciudad durante la lluvia. Como no tenemos un drenaje pluvial eficiente, se acumulaba ese material y posteriormente con el tráfico vehicular, el material era resuspendido y los sensores detectaban eso. Entonces lo que hacían era empezar a mandar cuadrillas para limpiar esos sedimentos y ese polvo que se acumula, y de esa manera lograron reducir un poco estas emisiones. Por otro lado, a partir de las carreras de ingeniería en ciencias ambientales y de geología, y también en la UES se han implementado medidas dentro de proyectos que se desarrollan en las clases y que los estudiantes le presentan al presidente municipal. Estos proyectos son asesorados por profesores que pertenecen a la ANCAC, y en base a estos proyectos el municipio ya decide en qué áreas va a intervenir, ¿no? Para la reforestación o para cualquier medida de tipo ambiental. También con la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora hemos hecho recorridos en todas estas localidades del estado. Esto es un ejemplo de Cananea, de PM2.5 en Cananea, y también les permite realizar acciones de inspección y vigilancia, y se está trabajando en materiales de comunicación para los pequeños y medianos empresarios, poderles ayudar a instalar sistemas de ventilación, de extracción de contaminantes y sensores para reducir las emisiones puntuales. Entonces, sobre eso también seguimos trabajando. Ya tenemos casi 4 años trabajando con él. Por otro lado, en lo que es la ciencia ciudadana, aquí tengo un mapa de una tesis de maestría de una estudiante, Victoria Rodríguez, de aquí de la Universidad de Sonora, que trabajó con todas estas familias, que son cada punto que ven en el mapa, y justamente los sensores de bajo costo se utilizaban para que las familias midieran su calidad del aire en interior de vivienda, y además nos entregaban el polvo o material que colectaban de la limpieza del hogar, o sea, lo que barrían o aspiraban, y nos permitieron estudiar ese polvo. Eso nos generó dos cosas importantes: no solo información para investigación, sino además el acercamiento con la comunidad y que conocieran más de cerca qué es la calidad del aire, qué sucede. Al medirlo ellos, empoderamos a la ciudadanía. Es una ciudadanía con más información, con más conocimiento, pueden tomar decisiones más informadas. ¿Por qué era importante esto? Porque Hermosillo tiene un programa que se llama Creces. Ese programa, el municipio da recursos a los colonias que se organizan y proponen un proyecto. Entonces, algunas de las colonias, por ejemplo, en esta zona de la ciudad, en pueblitos, presentaron una propuesta para intervención de parques y generar cortinas verdes que les permitiera reducir la carga de particulado en la atmósfera en su colonia. Entonces, esto ha sido un proceso lento en el tiempo de construcción de confianza y también de acercar la ciencia a los ciudadanos. ¿Qué hacemos con el polvo que nos dan las familias que colectan dentro de su casa, ¿no? Y en la parte de fuera de su casa? Lo que hacemos es que ese material lo tamizamos a la fracción de menos 20 micras, que es la malla 635, tamizaje en seco. Luego lo suspendemos en una cámara de resuspensión que tiene un colector para un microscopio electrónico de barrido, que es un pin de aluminio con una pegatina de carbono. El material deposita, y después podemos hacer varias cosas importantes. Una, con un software podemos analizar la forma de las partículas y la distribución de su tamaño, de tal forma que podemos entender que, por ejemplo, en esta muestra tenemos 43.8% de PM1, mientras que tenemos 23.6% de PM2.5, 28.1 de PM5 y así. Por otro lado, la forma de la partícula resulta algo muy importante evaluar, porque el daño que hace al macrófago, como les mencionaba al inicio, es diferente. Entonces, un hallazgo que hemos encontrado que es importante es que ya sabemos que del polvo de interior de vivienda, 69% del polvo menor a 20 micras es PM2.5. Entonces, es una situación de exposición dentro del hogar también a PM2.5, que es importante. Ahora, entender las fuentes del interior del hogar ya es otro tema de investigación. ¿Cuáles son los resultados que tenemos de las mediciones en Hermosillo? Algo que hemos encontrado muy importante y muy valioso de los datos de la estación de la RUA
es que a partir de las mediciones de todos los años, desde 2015 bueno, aquí está 2023, pero tenemos hasta 2026, hemos podido entender las tendencias. Por ejemplo, este caso aquí es ozono. Aquí sabemos que los meses, tenemos un pico entre marzo y abril y luego tenemos otro pico aquí en junio. Va disminuyendo hacia la época de frío en términos de los meses, pero en términos de la tendencia horaria, lo que ya sabemos, estos son los meses de enero a diciembre y estas son las horas del día. Lo que sabemos es que entre las 6 de la mañana y las casi 6 de la tarde tenemos un pico de ozono que seguramente es generado por la actividad del tráfico en la misma ciudad y por las altas temperaturas que tenemos en la ciudad. Tenemos bastantes compuestos de nitrógeno porque muchos autos circulan sin el catalizador funcionando. Hermosillo es una ciudad que no tiene programas de verificación vehicular, por lo tanto, la generación de ozono a nivel peatonal es alta. Tenemos que en el mes de abril y el mes de marzo son las épocas, además del mes de mayo, pero abril y marzo son las épocas donde ocurren los picos más altos. Y eso es muy importante porque en esos meses el clima favorece la actividad al aire libre y mucha gente sale a hacer ejercicio justamente en estos horarios. Entonces, esto nos ha permitido generar, digamos, información para la ciudadanía sobre a qué horas es mejor evitar las actividades al aire libre porque el ozono puede complicar muchas enfermedades respiratorias. En términos de la PM10, pasa algo muy interesante. Esto es la tendencia histórica en años, promedios anuales, y esto es por cada mes, tendencia horaria, ¿no? Por el día. ¿Qué tenemos? Tenemos que la mayor cantidad, a excepción de esta anomalía del 2015, la mayor cantidad está entre noviembre y diciembre, o sea, los meses fríos. Y también en términos del horario, entre las 6 y las 10 de la mañana ocurre un pico y de las 4 de la tarde a las 10 de la noche ocurre otro pico. Y sobre todo en aquellos meses de invierno, como es enero y diciembre, es donde tenemos el mayor pico. Entonces sabemos que la exposición no es homogénea durante el año y eso nos permite eh, poder avisar a la ciudadanía. En el caso del índice de calidad del aire, generalmente estamos en una calidad moderada, que por ejemplo en el 2023 tuvimos 56 días de un índice con calidad moderada, mientras que en el 2024 eso aumentó a 101 días. Eso nos daba esperanza que muchas de las acciones que se están implementando en la ciudad permitan la mejora en la calidad del aire, ¿no? Antes de que lleguemos a algo insalubre. Este es un ejemplo del trabajo con la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático. Estos son los recorridos de la ciudad que se hacen semanalmente. Ya tenemos 4 años trabajando con la PROAES y la Agencia Municipal. Y además la agencia municipal generó un sistema que le llaman REMA, aquí está la dirección, donde se tienen sensores que, si bien no sustituyen los programas de calidad del aire, sí permiten generar alertas en el momento. Y las personas pueden tomar decisión sobre si salen a hacer actividades o no al aire libre. Estos sensores nos han ayudado para el tema de la comunicación y creemos que la población de Hermosillo ya está muy sensibilizada hacia el tema de calidad del aire. Estos son ejemplos de los recorridos semanales. Medimos temperatura, humedad, los volátiles, dióxido de azufre, monóxido de carbono, ozono más nitrógeno y las PM y los flamables. Aquí, como pueden ver, se ve claramente una zona de fuente puntual que la misma agencia y la misma PROAES atienden. Para inspección y vigilancia, esto es un ejemplo de cómo trabajamos con la Procuraduría Ambiental. Nos hemos dado cuenta que muchos negocios de pequeños y medianos empresarios están generando emisiones, como los talleres. Por lo tanto, se está trabajando directamente sobre esas emisiones, esas fuentes. Para que se den una idea de los tipos de contaminantes detectados y las fuentes en estos talleres, por ejemplo, los talleres mecánicos tenemos esta partícula, aquí la barra dice 3 micras, es una partícula de plomo colectada en cajas de Petri en talleres mecánicos de Hermosillo. Entonces tenemos emisiones de plomo, partículas respirables de plomo por talleres. Tenemos también partículas de hierro de combustión, tanto en talleres mecánicos como en talleres de herrería y torno, que tienen texturas diferentes y también composiciones diferentes en PM10.
Tenemos emisiones en las vidrierías, sobre todo de particulado de plomo menor a 3 micras, incluso a menor a 1 micra, que también creemos que si atendemos la fuente, en lugar de solo estar midiendo y diagnosticando la contaminación, si nos vamos directamente a la fuente, podemos mejorar la calidad del aire en la ciudad. Esto es una empresa de acero inoxidable. Como pueden ver, esta escala es de 2 micras y tenemos partículas mucho menores a 1 micra y son compuestos de titanio. Y eso nos llevó a la siguiente pregunta, ya casi voy a terminar, es si hay nanopartículas atmosféricas o partículas ultrafinas en Hermosillo. La respuesta es que sí. Hemos ya publicado trabajos en los cuales detectamos rutilo inhalable a nivel peatonal. Aquí ven esta imagen en 50 nanómetros con un promedio de partículas de 77.5 nanos y pudimos identificar mediante técnicas de microscopía de transmisión electrónica qué era rutilo, específicamente, que es la nanopartícula de origen antrópico más producida a nivel mundial. Se utiliza en cerámicos, se utiliza en bloqueadores solares, etcétera. Esta es otra imagen de otro trabajo que publicamos donde también son nanopartículas extraídas de filtros de teflón de la azotea en la Erno, y lo que podemos ver es que tenemos más o menos 100 nanos, pero hemos llegado a detectar partículas de 10 nanómetros de tamaño extraídas de los filtros. ¿Qué tipo de partículas? Hay partículas que no necesariamente son de combustión, sino que son cristalinas. Tenemos partículas de silicio, tenemos partículas de hierro, tenemos partículas de titanio y de aluminio, que es una mezcla de fuente natural y fuente antrópica. Entonces, volviendo, aquí es otra imagen de las nanopartículas que hemos extraído. Algunas son de combustión, claramente como estas, pero hay otras que tienen cristalización alrededor de partículas de combustión o que claramente no necesariamente son de combustión, como esta. Le llamamos partículas cristalinas. Estas partículas cristalinas también pueden tener su origen no solo en la ciudad, sino vía transporte de la zona agrícola y la erosión del desierto. Entonces, aquí estas son unas trayectorias high split que nos muestran que mucho de lo que hay en los campos abandonados en la costa de Hermosillo viajan hasta Hermosillo. Tomamos también muestras de techos de la ciudad de Hermosillo y estudiamos plaguicidas. Entonces encontramos que plaguicidas que están en los suelos de los campos que les mencioné, abandonados, como el DDT y el DDE, que es un metabolito del DDT, eso ya fue prohibido, ya no se usan. Sin embargo, los encontramos en los techos de Hermosillo. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que este pasivo ambiental que está siendo suspendido, este material transportado por viento hacia la ciudad por procesos asociados a la erosión, eh, pues están generando escenarios de exposición de la población de Hermosillo a plaguicidas que ya fueron prohibidos en el pasado. Entonces, creemos que esto es importante trabajar sobre barreras de árboles que detengan un poco la pluma de ingreso de este material. Ya estamos trabajando con el municipio en eso. Y también es importante mencionar que muchos de estos polvos cargados de plaguicidas, pues viajan a través de la frontera y viajan distancias muy largas, ¿no? Estas son las principales zonas agrícolas de Sonora que utilizaban todos estos plaguicidas en el pasado, y como podemos ver, las trayectorias de las partículas indican que pueden viajar distancias más largas. Pues finalmente, concluyendo la conversación, Hermosillo presenta una compleja problemática de contaminantes atmosféricos que está asociada a las condiciones de crecimiento urbano, a las actividades económicas y al clima. Y en el contexto del cambio climático global, estos procesos se van a intensificar. Por lo tanto, tenemos que estar preparándonos como comunidad para poder generar resiliencia y trabajar en los planes de mitigación y adaptación al cambio climático. El activismo ciudadano se ha fortalecido a lo largo del tiempo con un modelo de ciencia ciudadana que permite que se democratice el conocimiento y que generemos resiliencia. Tenemos que encontrar nuevas formas de transmitir ese conocimiento y aprender también de la ciudadanía. Y lo más importante, que la comunicación y el trabajo interdisciplinario con los tomadores de decisiones es la clave para poder implementar acciones que generen verdaderos cambios y favorezcan nuestra salud y el medio ambiente. Bueno, de mi parte es todo. Muchísimas gracias. Estoy atenta a cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias, doctora Diana. Sin duda fue una presentación bien interesante. Si de por sí el tema es muy interesante, me parece que se vuelve aún más interesante, complejo, pero
en el buen sentido, porque creo que justo logras transmitirnos cómo es que se puede trabajar desde la ciencia básica, pero hacer una vinculación efectiva, ¿no? Creo que nos diste muchos ejemplos bien interesantes de cómo es que se han vinculado con gobierno municipal, incluso el estatal, pero no dejaron de lado tampoco a los estudiantes, por un lado, por los proyectos que presentan al municipio, y también me parece bien interesante el trabajo que han hecho con las familias, justo impulsando ciencia ciudadana. Y me quedo con una de las frases que mencionaste, ¿no? No podemos mejorar lo que no se mide y justo no podemos definir políticas públicas sin esos datos, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que, bueno, a mí me surgen muchas preguntas, pero vamos a darle privilegio a las personas que nos están acompañando en el Zoom, en las redes sociales, en YouTube. Entonces voy a leerte las preguntas. Te mandan saludos de varios lugares, pero me voy y felicitaciones, pero me voy directo con las preguntas. Carla Gallo dice, consulta, ¿existe una interferencia en el registro de datos cuando se coloca el sensor en el dron en movimiento? Es muy buena pregunta. Tenemos varios problemas con las mediciones con el dron. Las temperaturas elevadas. Cuando estamos arriba de 47 Celsius, que aquí en Hermosillo es común alcanzar los 50 en esta época, tenemos problemas con la electrónica. Entonces, sí nos impide hacer mediciones a muy altas temperaturas. También en el caso de los sensores de bajo costo como los Aeroqual, requieren mucho tiempo para estabilizarse. El sensor que nosotros usamos con el dron es un Sniffer 4D. Ese tipo de sensores no requieren tiempo de estabilización alto. En segundos se estabiliza. Entonces se puede utilizar sin problema. Pero si usamos Aeroqual o si usamos Airbeam o cualquiera de los otros modelos, sí nos da problema con la estabilización. Muchas gracias. Una pregunta que nos llega de Facebook. En su colaboración con las autoridades, ¿se ha planteado implementar el sistema de verificación vehicular? Justo era una de mis preguntas. ¿O hay algún impedimento para su implementación? Excelente Es pregunta. pregunta bueno, de Facebook, perdón, ya dije. Sí, gracias. Bueno, sí es un problema cuando pensamos que son más de 700,000 vehículos en una ciudad de 1 millón de habitantes, implementar un programa de verificación vehicular sin prepararnos con un buen servicio de transporte público resulta generar un problema más que una solución. El gobierno está enterado y están trabajando justamente en cómo mejorar el transporte público, por eso se introdujeron estos autobuses eléctricos. Hermosillo tiene un problema de que mucho del transporte público es deficiente, no tiene aire acondicionado, es una ciudad que hace mucho calor, no tenemos horarios claros para las paradas en los camiones, entonces la gente puede estar esperando a 40 y tantos Celsius no sombra el camión, entonces eso hace pues que la gente opte por el vehículo. Implementar un programa de verificación con un no circula puede resultar en un problema social importante en Hermosillo, pero les puedo decir que los tomadores de decisiones ya están trabajando sobre cómo solucionar ese problema. Y creo que sí Muchas, vamos a tener un programa, ¿eh? Eventualmente sí, para allá vamos. muchas gracias. Y eso justo nos habla y nos hace reflexionar sobre cómo definir políticas públicas, pero considerando todas las consecuencias que hay, ¿no? Esto que nos comentaba de tener a las personas bajo temperaturas de 46 grados centígrados es algo que justo se tiene que considerar. Claro. Muchas gracias. De la doctora Andrade, que justo va a ser ponente en nuestro siguiente seminario de Centro de Cambio Climático y Global y Sustentabilidad, dice, gracias doctora Diana por su plática, que ha sido muy interesante y completa. Mis preguntas son, ¿desde qué año cuentan con información sobre calidad del aire en Hermosillo, con estaciones convencionales y sensores de bajos costos? La siguiente, en la colaboración con el sector gubernamental se han desarrollado medidas de mitigación de emisiones de los contaminantes desde GI hasta nanopartículas. Sí, bueno, el programa de medición de calidad del aire inicia con un programa que se llamaba PENCA, que dependía del municipio y que solamente se medía particulado. Era particulado suspendido total y PM10. Eso se dio desde el 2010 al 2020 más o menos, ¿no? Sin embargo, era un programa muy limitado, no medía gases, solamente eran métodos gravimétricos.
Después, la estación de la RUOA inicia en 2014. A partir de esa fecha es cuando se tienen datos ya de mediciones de gas de efecto invernadero, de partículas, y también instalamos colectores de particulado en esa zona. Los sensores se empiezan a implementar hace 5 años, de 4 a 5 años que empezamos a trabajar con los sensores. Entonces, ha sido un proceso gradual. Respecto a las medidas de mitigación, el gobierno municipal integró toda esta información a su plan de adaptación a cambio climático. Entonces, abordan obviamente mitigación y adaptación, y en eso se ha trabajado en la reforestación, por ejemplo. El municipio ya, no tengo ahorita el número actual de árboles que se han plantado, pero sé que son miles, y hay programas ya de reforestación estratégica en el municipio. Muchas gracias. Y bueno, además de la reforestación, súper necesario el seguimiento a la sobrevivencia, ¿no? Porque también luego la mortalidad es muy, muy alta y sobre todo en zonas así Exacto. áridas. ¿No? Una pregunta de Grecia Alison Castillo. Considerando el clima árido de Hermosillo y la resuspensión de polvo, ¿qué proporción del material analizado proviene de fuentes naturales frente a las antropogénicas y qué biomarcador se suele o se podrían usar para diferenciarlo? Ok, excelente pregunta. Si estamos trabajando en eso, hay varias proxies para identificar lo antrópico de lo natural. Uno son los parámetros morfológicos. En la morfología de partícula, si tenemos partículas más angulosas, pueden indicar o transporte a corta distancia o procesos de abrasión. La composición de la partícula nos puede dar una idea si eso es natural o es antrópico, porque también podemos hacer mineralogía o entender qué compuesto estamos estudiando. Por eso es la importancia de caracterizar la partícula, no solamente medir la cantidad de partículas que hay, sino qué son, en qué forma y en qué tamaño ocurren. Y también hemos utilizado insectos como drones naturales que nos permiten analizar las partículas que se adhieren a las alas de los insectos, porque mediante técnicas de microscopía avanzada, como microscopía de barrido electrónico, transmisión electrónica, fuerza atómica, podemos estudiar las partículas sin usar un solvente para extraerlas de filtros. Entonces, eso nos ha permitido encontrar minerales como feldespatos, como cuarzos, como micas, que son naturales, en tamaños muy pequeños, incluso 2.5, lo cual nos dice que son partículas naturales. Y también encontramos una mezcla con antrópicas, ¿no? Que son las de combustión y otras. Muchas gracias. Bueno, creo que ya lo habéis contestado en parte, pero te paso esta pregunta. Clara Gois pregunta, ¿detectar DDT actualmente podría indicar que aún se utiliza? No sé si puedo contestar esa pregunta porque es prohibido usarlo. Entonces, si se está usando es de manera ilegal. Ahora, no sé siquiera si hay a la venta. Ese plaguicida se prohibió hace muchos años. Es como a lo mejor el caso de la gasolina con plomo, ¿no? Sería complicado encontrar gasolina con plomo ahorita. Entonces, hay una forma también de saberlo por los metabolitos asociados. Esos metabolitos se forman obviamente en el tiempo, y hay una relación que uno puede obtener para saber si la aplicación fue reciente o es del pasado. Sí, Entonces, sí se justo, podía. Ujú. ajá, porque comentabas, ¿no? O sea, que se acumula en suelo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahorita podemos encontrar DDT que se usó hace mucho, ¿no? No, Sí. pero no, sí. Ok, muchas gracias. De Facebook, respecto al trabajo realizado con los recorridos y monitoreos, ¿es solo para estudiantes o aceptan voluntarios externos? Y si lo hacen, ¿existe una capacitación general para estas propuestas de medición? Quien quiera unirse es bienvenido. De hecho, trabajamos con activistas, caminantes del desierto, diferentes activistas, seres extraños, que también es una asociación de gente muy joven. Quien tenga interés puede unirse a las mediciones. De hecho, los sensores se colocan en el transporte eléctrico de estudiantes. Son esos autobuses que transportan a los estudiantes. Entonces, pero cualquier persona que tenga interés, a veces nos han llamado de colonias porque tienen dudas y hacemos recorridos. Una cosa interesante es que los incendios que ocurrieron hace poco, por ejemplo, de Sam's Club,
nos pidieron hacer los recorridos inmediatamente el ayuntamiento y eso le permitió por primera vez, con los sensores que tenían de rema más lo que nosotros prestamos para el recorrido, le permitió al ayuntamiento dar una alerta a las escuelas, qué escuelas abrir y qué escuelas no abrir esa mañana por culpa del incendio. Entonces, mucha ciudadanía sí participa en esto. Gracias. ¿Cuáles serían algunas de las estrategias para la mitigación de riesgos asociados al polvo y arrastre de partículas? Ok, bueno, una de las que hemos estado implementando por el tema del costo y por la necesidad de reconvertir esta ciudad a un entorno caminable es la reforestación estratégica. En este sentido, trabajamos con gobierno del estado y gobierno municipal y activistas. Hay 200 asociaciones activistas aquí en Hermosillo sobre el tema ambiental, de tal manera de que hay un estudio, por ejemplo, que acaba de terminar la doctora Carmen Ortega en la UES, que también forma parte del Laboratorio Nacional, que lo hicimos nosotros en colaboración con ella, donde evaluó las especies de árboles que captan la mayor cantidad de partículas y que además pueden realizar su función fotosintética. O sea, midió el estrés de la planta, también el estrés hídrico de la planta, o sea, qué tan poca agua puede vivir o sobrevivir esa especie. Y ya Hermosillo tiene un ranking de especies nativas que son prioritarias para la reforestación. Ese ranking se dio en base a la capacidad de la planta para fijar las partículas finas y ultrafinas, la capacidad de la planta para realizar función fotosintética, para dar sombra y para consumo mínimo de agua. Entonces ya tenemos esa información y sí sé que hay, no tengo la cantidad exacta, pero sé que la reforestación han sido miles de árboles. En los medios de comunicación pueden encontrar esa información fácilmente. Muchas gracias. Una pregunta de Taisha Pedrero. Buenas tardes. ¿Cómo se ve afectada la dinámica atmosférica de Sonora debido a la altitud de la región? Ah, es que pregunta interesante. Sí, bueno, más que la altitud, estamos a 200 y tantos metros sobre el nivel del mar. Un problema que tiene Hermosillo es que tiene una barrera orográfica, unos cerros que están en la parte este de la ciudad. Entonces, los vientos vienen del oeste al este y chocan con esa barrera que no permite la dispersión del material fuera de la ciudad. Esa barrera es la que ha hecho que mucho del material continúe su resuspensión a nivel de la zona urbana. Entonces, sí, la orografía juega un papel muy importante en la movilidad de los contaminantes. Muchas gracias. Y tenemos una última pregunta de Ernesto Valenzuela Valdivieso. ¿Hay programas de reforestación urbana en Hermosillo? ¿Por qué razón es difícil tener mayor áreas verdes en la ciudad? Bueno, lo que pasa, la razón por la que no tenemos áreas verdes surge del problema del agua. La gente abandonó los jardines y empezó a sellar los patios. Casi todos los patios en muchas casas en Hermosillo son de vitropiso o son de cemento, son sellados porque justamente el agua, había tandeos, no había suficiente agua para mantener los jardines, desaparecieron muchas áreas verdes en el tiempo. Ahora se está retomando generar techos verdes y jardines en la ciudad y lo difícil es que tuvimos una degradación de los suelos por el sellado de la ciudad. Entonces aquí el problema es cómo mantenemos vivas las especies que estamos sembrando, porque no es nada más un tema de echarle agua, es que el suelo retenga la humedad y tenga nutrientes para poder, pues que la especie sobreviva. Entonces sí fue un problema que se dio a lo largo del tiempo por el estrés hídrico. Muchas gracias. Y bueno, yo a mí me permitiría agregar que en general en todos lados, ¿no? En muchas zonas de México, o sea, México es un país con una extensión territorial de zonas áridas enorme y también debemos empezar a dejar de pensar en las áreas verdes como pasto y plantas exóticas, ¿no? Tenemos que pensar en las áreas verdes con especies nativas que justo están acostumbradas a las condiciones de la zona. Entonces, si pensamos en pastos que consumen muchísima agua, obviamente no se puede, pero cuando empezamos a pensar en áreas verdes con vegetación nativa, la vegetación nativa va a poder con ese clima, ¿no? Sin Así tanto es, riesgo. Sí. así es. Pues por ahora no hay más preguntas. Doctora Diana, ya estamos justo sobre el tiempo. Fue nuevamente una ponencia muy interesante. Bueno, por eso justo también veo muchas preguntas. Te agradezco nuevamente haber aceptado
Te esperamos también para el conversatorio de la última sesión de la próxima semana, donde vamos a tener, y justo aquí voy a aprovechar para hacer los comerciales del PINC y le pido al equipo del PINC que nos ponga los anuncios, porque justo la próxima semana tenemos una ponencia más, ¿no? Que es con la doctora Mercedes Andrade, justo que mencionó hace rato, del Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad. Y ella nos va a presentar la ponencia Estudios del Clima y Generación de Escenarios de Cambio Climático en México. Entonces les esperamos el jueves 27 de agosto y terminando este seminario tenemos el conversatorio final en el cual van a estar todos los ponentes del LANCAC en un conversatorio que seguramente será muy, muy rico. Les invitamos este próximo 20 de agosto, este es un evento presencial, al seminario Futuros Climáticos. El tema es Futuros Agroalimentarios, cuidar, transformar y decidir qué comemos. Al final de esta sesión tendremos además la ceremonia de premiación de dos premios que tenemos aquí en el PINC, Letras por el Cambio Climático y el segundo premio a la investigación en cambio climático en su modalidad de tesis. Esto será, los esperamos en el auditorio del Centro de Ciencias de la Complejidad. La que sigue, por favor. Y también en el chat les están poniendo cómo se pueden registrar los diferentes eventos. Les esperamos también el 25 de agosto al espacio académico interactivo, que es un espacio en el cual presentan estudiantes de posgrado los avances de su tesis y tienen un acompañamiento de algún especialista que les da retroalimentación, pero es un espacio abierto para que otros estudiantes de posgrado puedan tomar también de ahí algunas ideas y consejos. Este es el 25 de agosto y estará el estudiante de doctorado Eduardo Hernández Samaniego de la Facultad de Ingeniería con este tema que ven. Y bueno, esta última, que es justo nuestra nueva edición, nuestra edición de este año del Premio Letras por el Cambio Climático 2026, en su modalidad de ensayo literario. Extendimos la convocatoria y la nueva fecha límite es el 28 de agosto de este año. Entonces les invitamos a enviar sus trabajos. Anímense, todavía está abierta la convocatoria. Y pues me parece que es el último anuncio. Muchas gracias a todos y todas por haber estado en este seminario y les esperamos el próximo jueves. Muchas gracias, doctora Diana. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Bonito día. Bonito día, hasta luego. Ujú.